Bienvenidos chicos, espero que se encuentren bien. Bueno, continúa con su curso de estática en el tema de equilibrio en cuerpo rígido. En esta ocasión voy a hacer un ejercicio más. Es el ejercicio 4.33 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, del Bjorn Johnston de la 9ª edición. Entonces bien, vamos a leerlo con el enunciado. Nos dice, sin tomar en cuenta la fricción, determine la tensión en el cable ABD y la reacción en C cuando θ es igual a 60 grados. Bien, recuerden que para resolver estos ejercicios son importantes dos cosas. Una de ellas es indicar nuestro marco de referencia que ya tengo aquí. Nos dice que para las cargas o fuerzas que vayan en el eje X a la derecha le corresponde signo positivo. Caso contrario, las que vayan a la izquierda le corresponde signo negativo. Y para las cargas o fuerzas que vayan en el eje Y hacia arriba le corresponde signo positivo. Igual caso contrario, las que vayan hacia abajo le corresponde signo negativo. Y para los momentos que sean en sentido antihorario le corresponde signo positivo. Y los que sean en sentido horario les corresponde signo negativo. Y la otra parte que es importante es indicar nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a indicar todas las reacciones y cargas que estén presentes en nuestro elemento. Aquí, por ejemplo, en C tenemos un perno, eso quiere decir que tenemos dos reacciones. Una en X, que la indiqué como CX, y una en Y, que indiqué como CY. La carga P, que va hacia abajo, y las dos tensiones del cable, en A y en D. Listo, entonces ya tenemos todo para resolver el ejercicio. Pero antes de iniciar a resolverlo, voy a mencionar un par de cosas importantes. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar mucho trigonometría y álgebra. Bueno, en muchos ejercicios de este tema son dos partes fundamentales que se necesitan para resolverlos, pero con este ejercicio realmente sí nos vamos a medir con esa parte de álgebra y trigonometría. Entonces ahí para que tengan cuidado con eso. Y bueno, vamos a iniciar a resolverlo y lo primero que voy a hacer será indicar mi primera ecuación del equilibrio, que es la sumatoria de aumentos debe ser igual a 0, pero debemos ubicar respecto a qué punto nos es más favorable hacer sumatoria de aumentos, y ese comúnmente será el punto donde haya más número de reacciones. En este caso el punto C, aquí tenemos dos reacciones, eso quiere decir que al hacer sumatoria de aumentos respecto a ese punto, estas dos reacciones se anulan, no generan momento respecto al punto C, únicamente tendremos momento en el elemento respecto al punto C, por las dos tensiones del cable que están en A y en D, y por esta carga P. Entonces bien, ya tenemos respecto a qué punto nos es más favorable hacer sumatoria de aumentos y vamos a iniciar. Entonces va a ser la sumatoria de aumentos respecto al punto C debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Listo, entonces inicio de izquierda a derecha y la primera reacción que le genera un aumento al elemento respecto al punto C es esta tensión en A. Esa tensión le genera un aumento al elemento respecto al punto C en sentido horario. Entonces aquí le corresponde un signo negativo. Entonces va a ser menos la tensión en el punto A por su distancia perpendicular al punto C. Esa distancia perpendicular es esta distancia A que tenemos aquí. Entonces aquí va a ser por A. Esa es su distancia perpendicular respecto al punto C. La siguiente reacción o carga que le genera un momento al elemento respecto al punto C es esta carga P. Y esa carga P le genera un momento al elemento respecto al punto C en sentido horario. Por lo tanto aquí también le corresponde un signo negativo. Entonces menos la carga P por su distancia perpendicular al punto C. Esa carga P está totalmente vertical, entonces su distancia perpendicular es esta distancia A. Y aquí sería A. Y por último, vamos a necesitar la tensión en D. Aquí es donde haremos uso de trigonometría, entonces aquí deben tener cuidado con lo que vamos a hacer. Como podemos ver, la tensión del cable en D está inclinada. Y eso quiere decir que tiene dos componentes, una en el eje X y una en el eje Y. Y para este caso, por la ubicación del cable en D, las dos componentes de T le generan un aumento al elemento respecto al punto C. Entonces debemos definir los ángulos que tenemos respecto a la horizontal y respecto a la vertical de la tensión. Entonces para eso, bueno, podemos ver que el elemento de aquí tiene este ángulo θ, que el ejercicio nos dice que es de 60 grados. Y aquí tenemos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto desde la tensión y el elemento D, esta parte de aquí. Entonces, aquí, en esta parte, respecto a la horizontal, tenemos θ, que es de 60 grados. Para 90 grados, que es el ángulo que tenemos ahí, tenemos aquí 30 grados. Entonces, estos ángulos son los que vamos a utilizar. Y respecto a la vertical, tenemos entonces 60 grados. Si aquí 60 y 30 grados que acabo de marcar son 90 grados, un ángulo recto. Entonces, estos dos ángulos los vamos a estar utilizando. Ahí para que tengan cuidado con eso. Listo, entonces ya visualizamos esos ángulos y continuamos. Como mencioné, los dos componentes de la tensión, tanto en el eje X como en el eje Y, le van a generar un momento al elemento respecto al punto C. Entonces, primero nos vamos con la tensión del cable en el eje Y. Y para eso, bueno, vamos a multiplicar coseno de 60 grados por la tensión T. Y así ya tenemos su componente en el eje Y. Y esa componente va hacia arriba. Por lo tanto, le genera un momento al elemento respecto al punto C en sentido antihorario. Entonces aquí le corresponde un signo positivo. Entonces va a ser más la tensión del cable por coseno de 60
por su distancia perpendicular al punto C. Esa distancia perpendicular es la distancia, aquí voy a dejar este triángulo, y esa distancia perpendicular desde la línea de acción en Y hasta el punto C son los dos segmentos que tenemos aquí. Esta distancia A, que es una, y la otra que acabo de dejar aquí. Esta la voy a indicar como X. Entonces la distancia perpendicular que hay desde la componente de la tensión en el eje Y hasta el punto C es A más X. Entonces debemos calcular X y podemos ver que aquí ya tenemos este triángulo. Tenemos el ángulo θ, la distancia de 2 veces A, que sería la hipotenusa. Bueno, aquí rayé sobre la distancia de 2A, pero aquí tenemos 2A, que sería la hipotenusa. Entonces, la función trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa es el coseno. Entonces vamos a utilizar coseno de θ, que son 60 grados, es igual al cateto adyacente, que es la distancia X, la que necesitamos, entre la hipotenusa, que son 2 veces A. Aquí despejamos X y 2 veces A está dividiendo a X, entonces pasaría a multiplicar al coseno de 60 grados. Al hacer esa operación, coseno de 60 por 2 veces A, X nos da un valor de 1 vez A o A. Listo, entonces ya tenemos la distancia X. Y ya podemos indicarle aquí nuestra ecuación de sumatorio de aumentos. Entonces, como lo mencioné, la distancia perpendicular que hay desde la componente de la tensión en el eje Y hasta la distancia C es A más X. Y X tiene un valor de A. Entonces va a ser 2 veces A. ¿Sí? A más A, 2 veces A. Listo, entonces ya tenemos ese de ahí. Y por último, la componente de la tensión en el eje X también le genera un aumento respecto al punto C al elemento. Entonces esa componente es la que tenemos aquí. Y para descomponer la tensión en el eje X tenemos que multiplicar por el coseno de 30 grados o por el seno de 60, ahí como se les acomoda a ustedes. Yo lo voy a hacer por el coseno de 60. Y esa componente de la tensión en el eje X le genera un aumento al elemento respecto al punto C en sentido antihorario. Por lo tanto le corresponde un signo positivo. Entonces lo indico también en mi ecuación y queda de la siguiente manera. Sería más la tensión del cable, que es nuestra incógnita, por coseno de 30 grados o seno de 60, les digo ahí como a ustedes se les acomode, por su distancia perpendicular al punto C. Esa distancia perpendicular va a ser esta distancia Y que tenemos aquí. Aquí tenemos la componente de la tensión en el eje X por su distancia perpendicular al punto C, es la distancia Y que tenemos aquí. Entonces utilizamos este mismo triángulo que tengo aquí. Y ahora la función trigonométrica que me va a relacionar el cateto opuesto y la hipotenusa, que es de 2 veces A, va a ser el seno. Va a ser seno de 60 grados, seno de θ 60 grados, va a ser igual a el cateto opuesto, que es Y, entre 2 veces A. Despejamos y aquí 2 veces A está dividiendo a Y, pasa a multiplicar al seno de 60. Al hacer esa operación, Y nos daría un valor de 1.73. Y eso está en términos de A. Entonces 1.73A. Listo. Entonces esa es la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la tensión en el eje X hasta el punto C. Lo indicamos en nuestra ecuación de sumatorio de aumentos. Aquí queda de la siguiente manera. Por 1.73A. Listo. Y son todas las reacciones que le generan aumento al elemento respecto al punto C. Entonces la ecuación la igualamos a 0 y ya podemos despejar T, que es nuestra incógnita. Entonces aquí vamos a simplificar primero la ecuación. Aquí podemos ver que toda esta parte y esto está en términos de TA, la tensión y la distancia A. Entonces vamos a simplificar esa parte. Al simplificar esa parte nos quedaría un valor de 1.5 y eso está en términos de TA. Listo. Menos la carga P por su distancia A, que es esto de aquí. Entonces igualamos a 0 y de aquí ya podemos despejar la tensión, que es nuestra incógnita. Entonces la tensión nos quedaría que es igual a, aquí los menos PA están restando, pasarían al segundo término con su operación inversa. Entonces pasarían sumando. Va a ser PA entre, aquí el 1.5 y A están multiplicando a T, entonces pasarían dividiendo. Entonces va a ser 1.5 A. Aquí A entre A se van y únicamente nos quedaría que la tensión del cable es igual a
P entre 1.5 o 2/3 de P. Listo, entonces ya tenemos nuestro primer resultado. La tensión del cable es igual a 2/3 de P, que P es la carga que tenemos aquí, esta de aquí. Y por último debemos calcular la resultante que tenemos en C. Pero para eso primero debemos calcular Cx y Cy. Para calcular esas dos voy a utilizar mis otras dos ecuaciones del equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Lo voy a hacer por aquí. Y aquí voy a indicar todas las cargas o reacciones que están en el eje X. La primera que me aparece es la reacción de Cx, esa yo le indiqué hacia la izquierda, le corresponde un signo negativo. Entonces, menos Cx. Y la otra que me aparece es la componente de la tensión del cable en el eje X. Entonces va a ser T por coseno de 30 grados. Y esa componente va hacia la izquierda, entonces aquí también le corresponde un signo negativo. Entonces va a ser T, que tiene un valor de 2/3 de P. Sí, aquí ya en vez de poner T, pongo su valor, que es 2/3 de P. Listo. Por el coseno de 30 grados. Y son todas las reacciones que tenemos en el eje X. Entonces mi ecuación ya es igual a 0. Y al despejar Cx, que de la siguiente manera, menos Cx va a ser igual a... Aquí los menos 2/3 de P por coseno de 30 grados están restando, pasan a ser un término con su operación inversa, que sería sumando. Y al hacer esa operación, menos Cx nos daría un valor de 0.58. Y eso estaría en términos de P. ¿Sí? Y bueno, aquí el signo negativo de Cx me indica que yo supuse mal la dirección de la reacción en Cx. Entonces lo que debemos hacer es invertir la dirección. Entonces esa va hacia la derecha. Ya está. Entonces también debemos modificar mi ecuación de sumatoria de fuerzas. Aquí sería positivo y positivo. Listo, entonces ya tengo Cx. Y ahora falta calcular Cy. Para calcular Cy voy a utilizar mi otra ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje Y. Debe ser igual a 0. Listo, vamos a ver qué tenemos en Y. Tenemos la carga P que va hacia abajo, le corresponde un signo negativo. Esta tensión en A que va hacia arriba y le corresponde un signo positivo. Y la reacción de Cy que le indica hacia abajo le corresponde un signo negativo. Y la componente de T en el eje Y que tenemos aquí en D. Entonces la primera que voy a indicar va a ser la tensión del cable que tenemos en A. Y esa va hacia arriba, entonces le corresponde un signo positivo. Ya en vez de poner T voy a indicar su valor, que es 2/3 de P. Nuestra incógnita, menos P. Se va hacia abajo, también le corresponde un signo positivo. Y por último, la componente de la tensión del cable en el eje Y. Para descomponerse, igual, sería multiplicar T por coseno de 60 grados. Y esa va hacia arriba, entonces le corresponde un signo positivo. Entonces T, que tiene un valor de 2/3 de P, por coseno de 60 grados. Listo, son todas las reacciones que tenemos en el eje Y. Entonces igualamos a 0 y despejamos Cy. Aquí menos Cy va a ser igual a... Aquí podemos ver que esta parte, menos P y más 2/3 de P coseno de 60, todo está en términos de P. Entonces podemos simplificar todo eso. Y curiosamente al resolver esa parte, Cy es igual a 0. Listo, entonces ya tenemos la tensión del cable, pero aquí ya la tengo, la reacción en X y la reacción en Y, que igual a 0. Pero como lo mencioné, nosotros debemos calcular la resultante que hay aquí. Esa resultante le voy a llamar C. Y para calcular C podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Podemos ver que tenemos el cateto adyacente, el cateto opuesto y C sería la hipotenusa. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces eso quedaría de la siguiente manera. Sería C, que es mi resultante, es igual a Cx al cuadrado, que tiene un valor de 0.58p, esto al cuadrado, más Cy al cuadrado, que es 0, entonces pues esta parte ya no le indica. Entonces quedaría nada más así. Y aquí para ya no resolver la operación como tal, aquí la raíz cuadrada se va con el cuadrado que tenemos aquí. Entonces simplemente C va a ser igual a Cx
que es igual a 0.58p. Listo. Entonces ya tenemos, ahora sí, la resultante, este de aquí. Bueno, fue todo el ejercicio. Como lo mencioné, es un ejercicio un poco laborioso y más que nada porque aquí sí nos pone a prueba la parte de álgebra y trigonometría. Aquí la parte de trigonometría debemos poder visualizar bien los ángulos que tenemos. La parte de álgebra, bueno, plantear nuestra ecuación de sumatoria de momento respecto al punto C y todo en función de la tensión, de P y de la distancia A. Entonces aquí en esta parte sí deben tener cuidado. Espero les haya servido el ejercicio, en caso de que sí, hacernos en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición para resolver un ejercicio del tema, lo pueden dejar también en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.